de diplomatura en altos estudios, el error como excluyente de responsabilidad penal en las grandes corrientes filosóficas del derecho penal. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Leonardo Tipán Valencia, abogado, sus estudios, licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, doctor en Jurisprudencia de la República del Ecuador, graduado en la Universidad Católica, diplomado en el exterior en Derecho Procesal Oral Penal, en la Universidad American Bible Reach Institute en Miami, Florida, magíster en Derecho Constitucional, Universidad Uniandes del Ecuador. Experiencia laboral: es juez Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha, juez cuarto de Garantías Penales y Multicomponente, Tránsito Penal y Menores Infractores, en la provincia de Cotopaxi, Cantón La Maná, juez décimo y 14º de Garantías Penales de Pichincha, juez séptimo de Tránsito de Pichincha. Obras a publicarse: el debido proceso constitucional con el derecho comparado en el COIP, y procedimiento iura novit curia en aplicación al COIP. Publicaciones que se las dan al público en general el mes de noviembre del 2014 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El tema que vamos a ver hoy es la tipicidad en la incorporación de los nuevos delitos del COIP. Con ustedes les dejo al doctor Leonardo Tipán Valencia. Bien, buenas noches con cada uno de ustedes. Es un privilegio poder contar justamente con la invitación que ha tenido la Asociación de la Fiscalía General del Estado. En esta tarde es importante justamente topar algunos tópicos con respecto al COIP. Es necesario la aplicación en estos debidos momentos en virtud de que realmente no se ha difundido, tengo muchos conocimientos a nivel de Fiscalía y a nivel de la función judicial, pero esto va a ayudarle mucho en algunas situaciones, en resumen, que realmente ayudará en la parte práctica, en virtud de que realmente es muchos los temas en topar la tipicidad, pero daremos los resúmenes más fundamentales en esta tarde. Tenemos 45 minutos en el cual realmente podremos ir analizando. Primero haremos una reseña histórica con respecto a lo que se ha ido dando. Podemos ponerle ya las láminas. Cómo se ha ido constituyendo justamente las modificaciones del Código Penal, como de igual forma en la Constitución, porque en esta situación es importante avalizar la Constitución y también lo que es el Código Orgánico Penal, sus antecedentes y todo lo que podemos analizar. Bien. Los antecedentes constitucionales. La Constitución del 2008 impone la obligación inaplazables y urgentes como la revisión del sistema jurídico para cumplir con el imperativo de justicia y certidumbre. Es decir, y dentro del 2008, en Montecristi, se hicieron algunas reformas a la Constitución en virtud de que existían justamente muchos vacíos o antinomias constitucionales de las anteriores constituciones. Es decir, que realmente no habían los derechos y garantías que se rigen en la Constitución del 2008. Por ello, realmente las constituciones que venían anterior existían justamente algunas lagunas que no regían lo que son derechos, garantías, vulneraciones para toda la situación que realmente rige. Por eso es la incertidumbre o la imperativo de la justicia, porque antes, ustedes recordarán con el Código Penal anterior, era casi, hace dos códigos anteriores, era imperativo, es decir, existía el auto cabeza de proceso, quienes obviamente manejan la parte penal, había el auto cabeza de proceso, que el auto de cabeza de proceso iba directamente hacia el sistema acusatorio. Con la Constitución anterior, justamente había, antes del 2008, había la misma situación de que no se aplicaban los principios fundamentales de proporcionalidad, de equidad, de igualdad y ponderación.
¿Cuál aparecen los principios que los he mencionado? Son a partir de la Constitución del 2008. Por ello, realmente vamos a ir haciendo un análisis de las comparaciones justamente de las constituciones que ha habido en algunos países y que realmente también tenemos algún compañero jurista también de Colombia, que son algunas comparaciones casi similares con la Constitución del Ecuador. Analicemos la heterogeneidad de los componentes del sistema penal ecuatoriano, incluida la coexistencia de varios cuerpos legales difíciles de acoplar en la práctica, ha generado una percepción de impunidad y desconfianza. Para configurar un verdadero cuerpo legal integral, se ha considerado los siguientes aspectos. Sigamos. Bien, en 1837 y 1872, 89, 1906 y 1938 se han promulgado 5 códigos penales en el Ecuador. Es decir, han comenzado a ver desde como antecedentes todas estas promulgaciones, reformas y todo lo que realmente ha habido en el Código Penal. La legislación anterior es una codificación más y tiene una fuente de influencia del Código Italiano en 1930, conocido como el Código Rojo, el argentino en 1922 y el belga en 1867 y el francés en 1810. Es decir, casi en todas las décadas que ha existido, realmente ha habido el código ecuatoriano que se han ido casi similando y aparejando a los códigos europeos. Es decir, se han ido acoplando a cada tipicidad de cada delito, pero no en la realidad de los hechos en nuestro país. En suma, teníamos un código penal hace 2 siglos con la influencia trágica del siglo XX, que es la ley penal del fascismo italiano. Es decir, la parte imperativa que regía justamente al Código Penal ecuatoriano. Lamentablemente no había una tipicidad, como ahora tenemos una antijuricidad dentro del Código Penal ecuatoriano. Existían justamente muchas similitudes a códigos extranjeros que no eran tan aplicables justamente en el Ecuador. Y por ello era el motivo de que realmente existía mucho el sistema penal acusatorio, inquisidor. No era la forma en que realmente debía haberse aplicado con una constitución que hoy es un ejemplo y una de las mejores constituciones del Ecuador que tenemos de Montecristi en el 2008, es una de las excelentes en Latinoamérica. Y eso es lo que realmente ha manifestado justamente para que hoy en la actualidad podemos ir aplicando uno de los mejores códigos orgánicos integrales penales, pero más adelante vamos a ver el por qué será uno de los mejores. Bien, continuemos por favor. En la dimensión histórica, el Código Penal ha sido permanentemente modificado desde 1971, ha soportado casi 50 años, desde octubre de 1971 hasta el 2014. A esto hay que sumar más de 200 normas no penales que tipifican infracciones. Bien, avancemos. El artículo 76 de la Constitución ordena que las penas están acorde con el principio de proporcionalidad, es decir, debe existir cierta relación coherente entre el grado de vulneración de un derecho y la gravedad de una pena. Esto es importante. La vulneración de un derecho. ¿Cuáles son los derechos? ¿Quiénes tienen los derechos? En un proceso. El juez, el fiscal, la ciudadanía, el procesado. ¿Por qué? Porque ese momento la persona que va recién a ser parte justamente de un proceso, él tiene los derechos y tiene las garantías constitucionales. Ahí es donde comienza a regir la situación de la vulneración de un derecho. ¿Por qué? Porque ese momento una persona va detenida y dice, perfecto, usted va detenido por el delito de robo calificado. Perfecto, pero mientras no se sustente la calificación de flagrancia, no se sustente justamente los elementos de ese momento constitutivos, todavía esa persona va a seguir siendo, ¿qué cosa? Inocente, ¿no? Y mientras tanto no podemos vulnerar los derechos constitucionales. Y la gravedad de la pena, de acorde a lo que realmente se establece en el código en el cual vaya a sustentar el representante de la Fiscalía.
Además, la Constitución, en el artículo 78, incorpora la figura de la reparación integral. Ahora, un problema de fondo fue aquí, de forma, perdón, 78 es del Código Integral Penal, donde hoy ya se aplica la figura de la reparación integral. En el Código Penal anterior, ustedes recuerdan que era el acuerdo reparatorio. Hoy se cambia la figura como la parte de la figura de reparación integral. Esa es la gran diferencia que realmente ahora se comienza a aplicar. Es como se dice, un juego de palabras, pero con diferentes justamente tapices jurídicos. Para ello se integran algunas instituciones con el fin de evitar la severidad del derecho penal y procurar que las soluciones sean más eficaces. Más adelante vamos a ver con respecto a la situación de la reparación integral y el procedimiento directo también a cada una de las penas. Continuemos. El artículo 18 del COIP, infracción penal, es la conducta típica, antijurídica y culpable, cuya sanción se encuentra prevista en el Código. No sé quiénes de ustedes trajeron su código, el COIP, y podamos ir justamente analizando todo lo que menciona el artículo 18. Ya está la parte de la antipicidad, todo lo que menciona igual la publicidad, y esto no existía en el Código Penal anterior. Es decir, no se aplicaba, solamente era la parte de jurisprudencia o alguna situación de concordancia con el Código de Procedimiento Penal. Hoy, ya con el Código Integral Penal, tenemos incorporado directamente todo lo que menciona en el artículo 18. No sé si alguien me puede dar lectura de pronto, si alguien está también con el COIP. La sanción se encuentra prevista en este código. Ajá. Entonces, ya tenemos qué cosa aquí. La parte de la conducta típica, antijurídica y culpable, en el cual realmente más adelante vamos a ver en los artículos 25, 26, 27 y 28. Aquí habla sobre la tipicidad, el dolo, la culpa y la omisión dolosa, que ya se perfila justamente dentro de todo lo que realmente cada uno de los delitos van a tener que ser aplicados, que vamos a ver más adelante. Bien, la culpabilidad no puede ser en ningún caso elemento de ninguna infracción de ninguna especie. ¿Por qué la culpabilidad no puede ser en ningún caso elemento de infracción? ¿Por qué? Porque realmente la parte de culpabilidad viene con el momento en el cual se le acusa por el delito en el que vaya a ser sancionado, pero no viene a configurar en la parte de infracción, que es la gran diferencia. En el COIP, si ustedes ya han podido revisar, tenemos infracciones y tenemos los delitos, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, por ello, realmente la culpabilidad no puede ser en ningún caso elemento de ninguna infracción de ninguna especie. Bien, en infracción significa inobservancias o contravención de una norma, obviamente mediante un hacer o un omitir de derechos humanos, lo que pasa, pues no falla ahí. Por tanto, dolosos o imprudentes, independientemente de si el autor ha obrado culpablemente o sin culpa, en la parte dolosa. La infracción es una situación y la parte de culpabilidad es otra. Bien, continuemos, porque tenemos algunas láminas y estamos con el tiempo. En la infracción penal, para estar más claro aquí, es una especie de contravención, ¿sí? Lo que anteriormente en el Código Penal se hablaba con respecto a las contravenciones, ya, pero aquí viene con respecto a la infracción penal. Cambia la parte justamente de los nombres, como decía, es un juego de tipicidad de nombres, en la cual es la infracción penal, es una especie de contravención de una norma que se caracteriza porque la conducta infractora está tipificada por la ley penal independiente de la culpa de los hipotéticos infractores. Ahora, ¿cuáles serían los infractores en lo que sería en la materia, en la parte infractora? ¿Cuáles son la parte de contravención? Hablemos hoy. Serían casos, hablemos así, sería de tránsito, infractores. Porque ya vamos a ver más adelante las penas, por qué es lo que llegan a una etapa de infracción, pero no de culpa. Lo anterior.
es una especie de contradicción. No. Bien, así lo asume también el COI, pues desdiciendo y contradiciendo. Ahora, correctamente, la inicial definición del artículo 18 en el artículo 36 parte de la base de que el sujeto que padece de un trastorno mental que le impide comprender la ilicitud de su conducta o determinarse de conformidad a esta comprensión no es culpable. Artículo 34, no sé si me ayuda por favor, doctor, que estaba aquí ayudando con la lectura. Artículo 34 del Código. Culpabilidad. Para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. Bien, entonces, ahora vamos a ahondar un poco más, no solamente los infractores del caso de tránsito, infractores obviamente que no sobrepasen las penas más de 5 años o más del año, porque aquí también habla con respecto a la parte imputable, es decir, personas que tengan problemas de trastornos mentales, ¿sí? Personas que realmente sufran de problemas, como dice aquí, de imputabilidad. Hay personas que realmente han cometido delitos y dicen que realmente no está dentro de sus 5 sentidos, que esa persona necesita tratamiento, que la persona, cuando yo recuerdo cuando estaba de juez, tuve un caso de una persona que no podía ser imputable, es decir, era un violador, era una persona, no se recuerdan en las noticias, que era la persona que iba violando a menores afuera de los colegios por el Machángara. Entonces era una de las personas que solamente se acostumbraba a violar a niñas, es decir, veía la parte, pero confabulaba que él era justamente también un niño, y era una persona ya de 38 años, pero él era una persona que tenía la mentalidad de un niño de 6 o 7 años, según los informes. Entonces, esta persona realmente no podía ser justamente acusada por el tipo de trastornos mentales. Entonces, en este caso, justamente sería ya esta persona como un infractor penal, ¿no? Sí, sería ya la persona infractora y podría tranquilamente salir en libertad y con una sentencia absuelta. Bien, continuemos. El COIP dedica luego 3 secciones del articulado a definir los contenidos de cada uno de los mencionados elementos constitutivos del concepto del delito, y así la tipicidad de los artículos 25 a 28, la antijuridicidad, los artículos 29 a 33 y la culpabilidad de los artículos 34 a 38. Generalmente basta la realización de una conducta típica, antijurídica y culpable para fundamentar la responsabilidad penal del autor e imponerle la pena establecida en la ley. Aquellas condiciones son presupuestos de la punibilidad de la figura de delito que las exige. Entonces resulta obvio que no puede estar prevista la aplicación de ninguna pena para los casos en que no son de tales condiciones, dado que el efecto de ello será precisamente el contrario de exclusión de la pena. En otras palabras, no puede ser el infractor susceptible justamente de ser acusado con un dictamen acusatorio y tampoco justamente vulnerar en la parte constitucional los derechos y garantías que le asisten. Bien, continuemos. Artículo 76 de la Constitución de la República sobre el principio de proporcionalidad señala que debe existir cierta relación coherente entre el grado de vulneración de un derecho y la gravedad de la pena, lo que acabamos de indicar hace un momento. Es decir, la parte del principio, proporcionalidad. El fiscal, el juez, el operador de justicia debe aprender a tener el principio de proporcionalidad o ponderación que se habla en la parte jurídica. La ponderación es importante aplicar porque realmente vemos lo que es un derecho, una garantía y cuáles son justamente la parte de la antipicidad y la juridicidad. Por eso manifiesta, al respecto vale la pena recordar que la Corte Constitucional en varias resoluciones de carácter vinculante ha interpretado cómo se aplica el principio de proporcionalidad, esto es entre el mínimo y el máximo de la pena señalada por la ley, en este caso conforme las penas establecidas en el Código Integral Penal. Es decir, hay que también, operadores de justicia,
quienes hemos administrado, aprender justamente a aplicar los principios de proporcionalidad. Continuemos, por favor. La reparación integral, lo que realmente entramos un poco más en materia. El artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador y también en el COI, la misma abarca dos campos, el material y el inmaterial. El material consiste en los daños y perjuicios, que tiene dos parámetros. Primero, ahí sería el daño emergente y el lucro cesante. Y el inmaterial consiste en el daño moral, que tiene dos parámetros, que es el subjetivo y el objetivo. Debiendo señalar que el proyecto del Código Orgánico General de Procesos, que ya también viene en camino y en aprobación de la Asamblea, respecto al daño moral establece un límite que son 500 salarios mínimos vitales del trabajador en general, cuerpo de leyes que ya está socializado. Sobre el tema de la reparación por daños y perjuicios y daño moral referente a los jueces y fiscales y defensores públicos, es decir, si no se aplica bien todo lo que realmente menciona la ley, el COI, también la ciudadanía o el supuesto agraviado, ofendido o perjudicado o procesado tiene todo el pleno derecho de poder justamente plantear una demanda de daños y perjuicios y daño moral a quienes, a los operadores de justicia. Y esto es lo que realmente, por eso, el llamado es de cada uno justamente quienes estamos al frente, porque no solamente son fiscales, jueces, sino abogados, en el cual debe aplicarse bien todo lo que realmente se menciona en el COI. Es decir, no podemos justamente a una persona que es imputable, y como les decía en el caso de un estudio psicosomático, decir, sabe que esa persona violó porque quiso violar, pero si no existe un estudio psicosomático y le acusa el fiscal y el juez de sentencia, entonces, y esa persona se comprueba de que efectivamente es imputable para ser sentenciado o sancionado, tranquilamente puede aplicar ahora con el nuevo proyecto del Código Orgánico General de Procesos todo lo que es daños, perjuicios y daño moral. Cuando ustedes ven, establece un límite de 500 salarios mínimos vitales en general, la sanción en contra del fiscal o en contra del juez. Bien, avancemos. Más adelante, características del código. El libro preliminar con respecto a la infracción penal se propone mantener la definición vigente de dolo y eliminar el error de tipo y error de prohibición. Es decir, se mantiene la parte de dolo. En el COIP se mantiene el dolo, pero se elimina el tipo de error y de prohibición, de tipo y error de prohibición, para evitar la impunidad al realizar una mala aplicación de estas figuras del derecho penal moderno. La definición de culpa se afina acorde con la realidad a la administración de justicia en el área penal. También tenemos como característica en el COIP, se analiza los tiempos y se reestructura la prescripción de la pena para que responda a las necesidades de cumplimiento y a la vez también imponer penas de multas en todos los delitos conforme la gravedad del bien jurídico protegido. Continuemos. La implementación del COIP, los delitos menores se juzgan en ¿cuántos días? 10 días. ¿Y por qué se juzgarán en 10 días con respecto al procedimiento directo? ¿En qué casos se juzgan en 10 días? En el artículo 640 se detallan las características que tiene el juicio directo. La primera es que se resuelve tras una sola audiencia, ¿no? Otra particularidad es que solo ciertos casos pueden tramitarse por esta vía. Estos son las infracciones que se sancionan con máximo de 5 años de cárcel, lo que les indicaba al inicio, y los robos que no excedan los 30 salarios básicos unificados. Es decir, el momento en que se encuentren los delitos del COIP que están tipificados, que no sobrepasan los 5 años, son objeto directamente del procedimiento directo. Artículo 640. En la calificación de flagrancia
el fiscal y el juez tienen todos los derechos de poder justamente aplicar el procedimiento directo. ¿Por qué lo han hecho de esta manera, justamente esta forma y haberlo aplicado hoy en la actualidad? Porque como ustedes saben, y quienes hemos estado en libre ejercicio, fiscales, jueces, normalmente por un delito que no sobrepasa los 5 años, obviamente la instrucción fiscal, ¿por cuánto le pone el fiscal? La instrucción fiscal, el delito flagrante, 30 días. Luego de los 30 días, obviamente, viene todo lo que es la etapa de juicio, ¿no? Y dictamen fiscal, con el anterior igual. Entonces, va dilatándose más el tiempo. Es decir, casi no hay tampoco muchas garantías para que usted pueda demostrar que justamente su defendido o el fiscal pueda determinar qué elementos de convicción, de cargo y de descargo va a ser a favor justamente del procesado. En 30 días realmente casi van. Quienes hemos estado aplicando justamente el derecho en materia penal, realmente no se gana gran cantidad de tiempo para el defendido. Y esos son los motivos en que se siguen dilatando, las cárceles se siguen abarrotando de tantos detenidos, y que realmente es un desgaste para todo lo que es la parte justamente del Estado económico, y por ello realmente con el COIR se aplica. He hecho un análisis también de estudios. El COIR también se aplica en todo lo que es en la parte, pero de otra manera, en los Estados Unidos. ¿Sí? Es una manera directa en la cual se le juzga al infractor. El infractor llega directamente por el delito que haya cometido o la infracción, por ejemplo, en el caso de una persona que orina en la calle, esa persona va detenido, ese momento van, le hacen la audiencia directa, no es ni siquiera calificación de flagrancia, es una aplicación directa de juzgamiento, se le aplica la pena de 35 días y cumple, paga justamente un salario mínimo vital que están allá regidos por los Estados Unidos de América y sale en libertad. Aquí con el COIR es la parte de calificación de flagrancia de lo que está dentro de las 24 horas por la infracción que haya cometido, para posterior justamente aplicar nosotros el procedimiento directo, que para mi modo de pensar es muy ágil, muy oportuno. Fiscales, quienes estén aquí, jueces, es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque también ya no hay tanta carga procesal. Quienes hemos estado en la administración de justicia, ya no se tiene tanto el expediente o tantas situaciones o providencias que despachar, sino que es directamente el procedimiento. Hay sus excepciones para el procedimiento directo. ¿Cuál sería? La violencia contra la mujer y la familia, las lesiones y delitos contra la vida y la integridad sexual de las personas y las infracciones contra el Estado no se podrán acoger al procedimiento directo. Información oficial señala que los principales delitos que se resuelven en flagrancia en nuestro país es el robo, drogas, lesiones y delitos contra la propiedad.